Este segmento llega a ustedes gracias a Ferretería J. Celeste, Farmacia Bogar, Lavandería Rojas Peña, Bisonó Comercial, Salón Margot, Peña Ferreira Autogás, Agrofen, García Comunicaciones, Impro Oficinas, Agua Extra y Copsano, aliada siempre a tu... Este segmento... Muy buenas noches a todos los televidentes de Ser Mejor. Le agradezco la invitación a Wendy Paulma Peña para compartir con todos los televidentes de este programa algunas ideas sobre Juan Pablo Duarte. A propósito de que en este momento, en estos días, se celebra el bicentenario del nacimiento de Juan Pablo Duarte. Y a los fines, el Poder Ejecutivo ha designado una comisión que se encargará de programar un conjunto de actividades, conferencias, actos, presentaciones teatrales, etcétera, sobre la vida del patricio Juan Pablo Duarte. Recientemente también, y es un fenómeno que se debería discutir, el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer, propuso que solo se reconociera a Juan Pablo Duarte como el único padre de la patria. Y nosotros consideramos justa, consideramos prudente esa propuesta del doctor Balcácer, por una serie de razones que veremos en el transcurso de mi breve exposición en este programa. Primero, hay que establecer que Juan Pablo Duarte fue la figura de mayor estatura en la República Dominicana. Ese es un principio, una afirmación que pocos se atreverían a discutir. En segundo lugar, y esto está relacionado con lo anterior, fue el dominicano, el primer dominicano en comprender, en concebir la idea de que podíamos existir como una nación independiente. Es decir, antes de Duarte, solo había habido dos proyectos independentistas, pero con limitaciones. El primero de Juan Sánchez Ramírez, que nos pretendía retornar la colonia al dominio español, y el segundo de José Núñez de Cáceres, que pretendía articularnos o que formáramos parte, que la colonia formara parte de la Gran Colombia. Pero el proyecto de Duarte tenía mayor trascendencia, mayor dimensión, en tanto Duarte concibió desde un primer momento la independencia absoluta, es decir, sin ningún tipo de mediación extranjera. Es decir, Duarte era partidario de crear un Estado independiente, no sometido ni a la Gran Colombia, ni al dominio español, ni al dominio haitiano, sino un Estado completamente independiente. Además, y acorde con esta idea, Duarte estableció lo que serían las características del nuevo orden político y social que se establecería. Es decir, que no solamente lanzó la idea, sino que también se concretó a establecer las características de ese nuevo orden político y social. Duarte también tiene otros méritos, y es el siguiente: Duarte fue capaz de sobreponerse a todas las limitaciones de su época. ¿Cuáles eran esas limitaciones? La principal era la miseria, la pobreza en que se encontraba el pueblo dominicano. Y a pesar de eso, de todas las adversidades que enfrentó, de todos los grupos a los cuales se debió combatir,
Duarte logró imponer su proyecto. Hay que decir, y esto es en defensa de Duarte, porque alguna gente ha querido restarle mérito a la figura de Duarte, que Duarte fue un ser superior, con una moral firme, inquebrantable. Una persona que no solamente fue radical en las ideas, sino que también fue radical en la acción. Vamos a entrar entonces ahora a hablar un poco de lo que es la vida de Duarte. Duarte, como se sabe, nació el 26 de enero del año 1813, hijo de un ciudadano español y de una dominicana de ascendencia española. Esta dominicana, por cierto, Manuela Díez, era analfabeta. Por tanto, no pudo transmitirle a Duarte los conocimientos iniciales y debió confiar a otro profesor la alfabetización de Duarte. Pues bien, en esa época Duarte no tuvo la oportunidad de ir a las universidades, sino que lo que se estilaba en esa época era contratar a un preceptor para que le diera clase a los niños. Generalmente esto lo podían hacer los grupos de mayor poder económico, porque las personas pobres no podían contratar a un preceptor para que le diera clase a sus hijos. En tal sentido, luego de que Duarte realizara ciertos estudios, le pidió a sus padres que lo enviaran al exterior. Y sus padres lo complacieron y lo enviaron a Estados Unidos y a varios países de Europa. Visitó, además de Estados Unidos, España, y en España estuvo en Barcelona, estuvo en Londres, estuvo en Francia, y en ese ambiente todavía estaban vigentes las ideas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que, como se sabe, aconteció el 14 de julio del año 1789 y que acabó con el régimen esclavista, con el régimen feudal predominante en Francia. Pero lo más importante de esa revolución es que surgió con un lema que se divulgó ampliamente en el mundo europeo, el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, además de ese lema y de esos principios liberales, en el mundo europeo, Duarte también conoció o tuvo contacto con ideas democráticas, con ideas liberales, que le permitieron forjar, le permitieron delimitar y consolidar aún más su proyecto libertario. Al retornar al país, digamos, ese viaje de Duarte aconteció entre 1829 y 1932 aproximadamente. Cito estos datos por un hecho elemental, y es que Duarte era un hombre joven. Entonces, llama la atención que la mayoría de los retratos que aparecen de Duarte lo presentan como una persona vieja, y Duarte era una persona joven, de 20 y tantos años, para la época en que comenzó a forjar el proyecto de liberación, el proyecto de independencia. Entonces, cuando retornó al país, luego de haber hecho estudios de negocio en el exterior, bueno, antes de eso quiero decirle algo. Cuando Duarte iba para el exterior, en compañía de Pablo Pujol, un catalán amigo suyo, Pujol le preguntó a Duarte si no le daba vergüenza decir que era haitiano. Y Duarte respondió muy gallardamente que era dominicano. Parece que esas palabras influyeron mucho después en la vida de Duarte. Bueno, como les decía, después de retornar al país, Duarte recibió enseñanza de una de las personas más ilustradas, de una de las personas más preclaras, con una gran formación, con una gran ilustración, que fue el presbítero Juan Vicente Moscoso. De él recibió una gran formación en filosofía y en ciencias políticas. Y también Duarte recibió formación
de Gaspar Hernández, pero Gaspar Hernández no tenía ideas muy liberales, aunque sí influyó en la formación en el aspecto político, pero en el aspecto filosófico, perdón. Desde este momento, entonces, Duarte comenzó a trabajar por plasmar y por llevar a la práctica su idea. Y sobre todo, se trazó el cometido de la independencia absoluta. Es decir, ese fue el principio que se trazó Duarte desde un primer momento. Comenzó a trabajar, primero estaba consciente de que necesitaba formación militar y se enroló en la Guardia Nacional, que era un cuerpo civil dirigido por las autoridades haitianas. Y además de eso, le pidió a sus compañeros que se integraran a la Guardia Civil con la finalidad de adquirir formación militar. De manera que ya los planes no solamente se iban pasando de la palabra a los hechos. Posteriormente, entonces, Duarte pasó a formar la primera entidad política de la República Dominicana, perdón, no podemos hablar de República Dominicana, sino de la historia de la República Dominicana, que fue la Trinitaria. La Trinitaria fue una organización formal, en tanto estaba dotada de una doctrina política, tenía un programa y también la Trinitaria disponía de un esquema organizativo, un esquema que funcionaba sobre la base de la organización celular, es decir, 3 personas se reunían, conquistaban cada uno 3 y de esa manera el núcleo inicial se fue extendiendo. Ahora, funcionaba la Trinitaria sobre la base del secreto, un secreto absoluto, porque en las condiciones de la dominación haitiana era muy difícil que pudiera operar abiertamente. Pues bien, la Trinitaria no se conoce mucho detalle de su existencia. Incluso hay dificultades para establecer la cantidad de miembros, porque en un mismo día se hicieron 2 reuniones, una en la mañana y otra en la tarde. Entonces asistieron personas diferentes. De todas maneras, la vida de la Trinitaria no fue muy prolongada, porque uno de sus integrantes, Felipe Alfao, parece que abandonó el grupo y eso obligó a Duarte a disolverla. Pero no se quedó ahí, inmediatamente formó una segunda sociedad, que fue la sociedad La Filantrópica. También se vio obligado a desintegrar esta sociedad, entonces fundó la Sociedad Dramática, mediante la cual divulgaba los ideales del grupo a través del teatro. En ese contexto, Duarte se dedicó a 2 tareas, a las tareas organizativas y también a las tareas formativas. Y empezó a enseñar a los compañeros clases de tiro y también a impartir clases de esgrima para formar en el aspecto militar a los demás. Hay que decir entonces que en este contexto la tarea de Duarte no resultaba completamente libre de obstáculos, porque había un grupo de personas que se le llamó los conservadores que se oponían al proyecto de Duarte. Estos grupos conservadores de mucho peso económico estaban formados por personas que habían sido funcionarios del régimen haitiano. Es el caso, por ejemplo, de Tomás Bobadilla y de Buenaventura Báez. Es decir, ambos comenzaron a lanzar calificativos despectivos contra el proyecto duartiano. Y naturalmente, Duarte se vio obligado a enfrentarlos. Entonces, todas estas tareas de Duarte han dejado una serie de enseñanzas que es bueno considerarlas. En primer lugar, Duarte proclamó la necesidad de una independencia absoluta. ¿Por qué una independencia absoluta? Es decir, ¿por qué Duarte lanzó esa
esa frase tan lapidaria de que era necesaria la independencia absoluta y que con eso no se podía transigir? Precisamente porque los grupos conservadores eran partidarios de la separación de Haití, pero para cobijarnos en una gran potencia. En este caso, las miras estaban hacia Francia. Y a ese grupo de gente se le llamó afrancesados. ¿Por qué los conservadores no tenían fe en que se podía construir una nación, de que se podría construir un Estado independiente? Sencillamente porque ellos entendían que el ejército haitiano o que los haitianos representaban una amenaza permanente para la República Dominicana. Representarían eventualmente. Y en segundo lugar, porque además estaban convencidos de que solo por medio de la protección de una gran potencia se podía alcanzar el progreso económico. Siendo así, es lógico que rechazaran cualquier tipo de iniciativa orientada a una independencia absoluta. De ahí surge una famosa frase de Duarte, y es la siguiente: mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos dominicanos siempre serán víctimas de sus maquinaciones. No la he dicho textualmente, pero esa es la idea que Duarte quiso transmitir. Es decir, y esa frase no fue casual, sino que vino precisamente para enfrentar a esos grupos conservadores. Otro asunto importante, otra enseñanza de Duarte. Aparte de esa, que como les dije, es un principio radical de independencia absoluta y de la creación de un Estado independiente. La otra frase o el otro aspecto es que en el transcurso de su labor organizativa y política, Duarte fue creando una constitución. Alrededor del año 1843 y en esos años por ahí, Duarte fue elaborando, construyendo una constitución, es decir, elaboró un proyecto de constitución. Y en ese proyecto de constitución se establecía claramente la independencia y además ese proyecto de constitución establecía varios principios. Uno de los principios era la legalidad, es decir, la construcción de un orden social y político de una república basada en la legalidad. Legalidad, repito. ¿Por qué legalidad? Sencillamente porque en ese contexto en que Duarte estaba luchando, había amenaza de dictadura y Duarte quería prever que no se instaurara una dictadura y que se impusiera el orden legal, es decir, que hubiera un marco que regulara la vida social, económica y política de la futura república. Aparte de eso, en esa constitución también se establecía la soberanía absoluta, es decir, que no era posible que estuviéramos bajo la sombra de ninguna otra gran potencia. Y hay otro principio democrático que está contenido en esa constitución que debería retomarse en algún momento. Además de los poderes tradicionales del Estado, esbozado por Charles de Montesquieu, un filósofo francés, politólogo y filósofo francés, que establecía la división del poder o de 4 poderes, establecía la existencia de 4 poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Duarte también añadió un 4º poder en la Constitución, que fue el poder municipal. Es decir, que era una visión mucho más amplia que la que tenía Charles de Montesquieu y que probablemente Duarte la había asimilado en el mundo europeo, es decir, en ese mundo donde corrían, donde circulaban ideas liberales. Otro principio que hay que también tener en cuenta, y es que Duarte no era racista, es decir, si bien Duarte luchaba por expulsar a los haitianos, Duarte no era racista. ¿Por qué Duarte no era racista? Porque Duarte estaba plenamente consciente de que la nación dominicana estaba compuesta fundamentalmente por la mezcla
de africanos con europeos, que dio origen a un producto que se llama mulato. Es decir, la gran mayoría de la población dominicana es mulata. Y los mulatos forman la base de lo que es la nacionalidad dominicana, la nación dominicana. Algo paradójico, porque durante la dictadura de Trujillo se inventó un término para designar el color de los dominicanos, que fue el color indio. Entonces, a muchos, por ejemplo, europeos que vinieron aquí recientemente, se ha dado caso de que, bueno, por lo menos hasta hace unos cuantos años atrás, en su cédula le pusieron color de la piel indio. Entonces, un europeo que le pongan el color de la piel indio, eso es contradictorio. Pero bien, eso es una simple anécdota. Lo que le quiero decir es que Duarte estaba consciente de que la nación dominicana no estaba formada exclusivamente por personas de piel oscura, sino por esa mezcla entre europeo y africano, que no fue una mezcla biológica, como se quiere presentar, sino que fue una mezcla, además de biológica, fue una mezcla cultural. Y por consiguiente, Duarte incluía en su proyecto tanto a los negros, a los mulatos y a los blancos. ¿Por qué Duarte tuvo entonces que señalar que su proyecto no excluía, no era excluyente de los negros? Sencillamente porque el grupo que acompañaba a Duarte estaba formado por personas blancas, es decir, por personas descendientes de los españoles. Y por consiguiente tenían piel blanca y eso traía cierta desconfianza en algunos grupos militares y civiles que no se habían integrado completamente a la lucha por la independencia. En tal sentido, es evidente que Duarte no predicó el racismo, no odiaba a los negros, es decir, no creía que los negros eran un conglomerado étnico inferior, sino sencillamente Duarte luchaba por liberar a la nación dominicana de la opresión y del dominio haitiano. Ahora, para que se plasmaran el proyecto de Duarte, debieron darse una serie de circunstancias. Primero, en la República de Haití, es decir, debieron darse cambios en la República de Haití para que el proyecto de Duarte fuera viable. ¿Cuáles fueron esos cambios? En primer lugar, en Haití surgió un movimiento que se llamó la Reforma. Duarte se vinculó con ese movimiento, es decir, Duarte vinculó su movimiento con el movimiento de la Reforma en la República de Haití. Envió allá a Mella a negociar. Y el líder de ese movimiento era Charles Erard. Y Mella logró la combinación entre los trinitarios y los liberales. Al grupo de los trinitarios, como eran tan jóvenes, le llamaban el grupo de los muchachos. Oigan bien, el grupo de los muchachos. Es decir, en un sentido de que era un grupito de muchachos. Situación que en el momento actual, por ejemplo, los muchachos, los jóvenes, han demostrado el gran potencial que tienen por medio de las redes sociales. Es decir, han contribuido a crear grandes movimientos sociales. Pues bien, se produce entonces la caída de Boyer, de Jean-Pierre Boyer, que había ocupado el territorio de la parte este de la isla en febrero del año 1822. Lo ocupó voluntariamente. Boyer, cuando llegó al país, cuando llegó a la parte este, adoptó una serie de medidas que favorecieron a la población. Es decir, no fueron medidas completamente negativas, ni Boyer fue tampoco un presidente bárbaro. Boyer, por ejemplo, decretó la abolición de la esclavitud, de la cual se beneficiaron entre 8,000 y 10,000 esclavos. También expropió los bienes de la iglesia y entregó la tierra a los antiguos esclavos. Boyer también instauró o implementó el Código Civil Napoleónico, porque aquí no había ningún régimen civil.
Y además Boyer, en la época de Boyer, se creó lo que es el campesino dominicano. El pequeño campesino propietario dominicano se creó durante los 22 años de la ocupación haitiana. De hecho, los cambios que provocó el régimen de Boyer fueron los que permitieron que se desarrollara una burguesía urbana de la cual formaba parte Juan Pablo Duarte. Pues bien, al producirse entonces la caída de Boyer en Haití, los planes de los trinitarios se vieron beneficiados. Pero hay un factor importante en este aspecto, y es que los liberales haitianos conocían perfectamente los escondites, conocían los lugares donde se guarecían normalmente, se refugiaban los dominicanos, los trinitarios. Y con Charest en el poder, entonces comenzó una cacería contra los trinitarios. Algunos de ellos, como por ejemplo el caso de Sánchez, tuvo que desaparecer. Esto fue en el momento previo a 1844, a febrero de 1844. Entonces, Duarte y otro grupo tuvieron que marcharse del país porque los buscaban para fusilarlos. ¿Por qué lo buscaban para fusilarlo? Porque a pesar de que Charest llegó al poder, él pretendía que la parte este de la isla continuara bajo el dominio haitiano. Y Duarte, las pretensiones de Duarte eran que se constituyera un Estado independiente. Por esta razón, al conocer los planes de los trinitarios, Charest se entregó a la tarea de perseguirlos, de acosarlos, y Duarte, para evitar la muerte, tuvo que partir hacia Curazao en compañía de algunos amigos. En este contexto, cobró fuerza entonces el grupo de los conservadores, encabezado por esa figura que se llamó Tomás Bobadilla. Tomás Bobadilla fue funcionario del régimen haitiano y era una persona con una gran formación, que conocía todos los entresijos, todos los detalles del Estado. Es decir, que era muy difícil que se pudiera prescindir una persona además que sabía escribir muy bien, que sabía todos los manejos de un Estado, cómo funcionaba realmente un Estado. Y por eso Bobadilla y su grupo ocuparon el lugar, el vacío que había dejado Juan Pablo Duarte. Y esto trajo consecuencias funestas para el futuro de la República. Porque, digamos, la orientación ideológica al movimiento quedó en manos entonces del grupo conservador. Por esta razón, en el momento en que se determina que se va a dar el golpe de Estado, que se va a dar el célebre trabucazo, en ese momento decisivo del 27 de febrero del año 1824, se produjeron muchas vacilaciones. Se requirió entonces que alguien con mucha determinación, como lo era Matías Ramón Mella, diera el trabucazo, y a partir de ahí ya no había retroceso. Es decir, ya el grupo de los trinitarios no podía retroceder, y solo entonces le quedó avanzar hacia la separación definitiva. Entonces, o la independencia definitiva. Porque luego de que se produjo el famoso trabucazo de Matías Ramón Mella, entonces se formó una Junta Central Gubernativa,
aunque antes de eso se lanzó un manifiesto que alteró, digamos que estuvo salpicada de las ideas de los conservadores que encabezaba Tomás Bobadilla. Inmediatamente se nombró a Mella al frente de la Junta Central Gubernativa, pero luego entonces asumió el mando Tomás Bobadilla. En este contexto, digamos, retorna Duarte al país, ya proclamada la República formalmente. Se necesitaba entonces la acción militar. Duarte había negociado con Pedro Santana y su hermano Ramón Santana, es decir, Duarte lo había reclutado en el Ceibo a ambos personajes. ¿Por qué fue necesario integrar a ese tipo de gente a la guerra por la independencia? Porque Duarte no tenía la gran fortaleza militar. Y por consiguiente, se necesitaba gente con poder militar. Y Pedro Santana, al ser un atero de gran poderío económico en el este del país, contaba con alrededor de 600 lanceros. Y además, era una persona con una gran capacidad de movilizar gente. En tal sentido, Duarte los había conquistado a ambos personajes. Entonces, ambos personajes se pusieron al frente del ejército. No se puede hablar de un ejército en términos estrictos, era un ejército de voluntarios, porque en ese momento no había un ejército formal, el único ejército que existía era el ejército haitiano. Y por una razón elemental, es decir, no existía un Estado con capacidad para mantener un ejército regular, es decir, un Estado con vestimenta, un Estado con, digamos, todos los utensilios militares, diferente al Estado haitiano, que sí era un Estado formal. El ejército haitiano, tenía una organización, tenía formación, disponía de armamento. Y Duarte entonces, cuando retornó al país, lo designaron al frente, en la parte sur, a luchar contra los haitianos en la parte sur, junto con Pedro Santana. Pedro Santana estaba luchando contra el ejército de Charles Herard. Duarte era partidario de que se aplastara, es decir, de que se combatiera y se derrotara definitivamente al ejército de Charles Herard. Pero Santana entendía que solo debían darse batallas defensivas. Y ahí hubo contradicción que determinaron que Duarte fuera entonces devuelto hacia Santo Domingo y se le asignaran otras funciones. Pero lo más grave no es ese incidente. Lo más grave de todo es que luego de que se derrotara definitivamente a los haitianos y que cesaran las invasiones haitianas, con el derrocamiento de Charles Herard nuevamente en Haití en abril, el grupo de Duarte, y esto sí es relevante, esto sí es significativo, al grupo de Duarte lo declararon traidores a la patria y determinaron su expulsión del país y además que podían ser fusilados por cualquier persona que los encontrara. Y entonces se puede concluir sobre este aspecto que a Duarte se le pagó con la ingratitud. Y aquí siempre me recuerdo de una famosa frase de José Martí cuando vino a reclutar a Máximo Gómez para la independencia cubana, que José Martí le dijo, bueno, te proclamo jefe del Ejército Libertador de Cuba. Tú tienes que contar con dos cosas. Primero, con la satisfacción del deber cumplido y segundo, con la probable ingratitud de la gente. Entonces, Duarte llevó una vida azarosa.
se puede decir. ¿Por qué fue azarosa la vida de Duarte? Porque después de luchar durante casi toda su vida por constituir un Estado independiente, una nación libre, soberana, democrática, basada en el respeto a la ley, en la integración de todos los grupos étnicos. Entonces, los grupos conservadores le asestan este golpe de proclamarlo traidor a la patria. O sea, yo me imagino que ese hecho debió significar un profundo golpe en el sentimiento de Duarte. Duarte, primero, un ser que fue capaz, cuando Mella le escribió una carta pidiéndole recursos, de ordenarle a Sánchez que vendiera todos sus bienes, toda su herencia, para que lo utilizara en pro de la independencia. Un ser que no cesó un instante de pensar en la felicidad de su pueblo, como lo fue Juan Pablo Duarte. Y como le dije al principio, un ser inmaculado, un ser humano superior, con una moral inquebrantable, tuvo que irse entonces al exilio nuevamente. En tal sentido, este grupo de Pedro Santana, formado por personas ignorantes, por personas con sentimientos bestiales, decretó la expulsión de Juan Pablo Duarte. Entonces Duarte tuvo que ir a vagar al exilio. En el año 1864, Emiliano Tejera tuvo la oportunidad de entrevistarlo en Venezuela, donde se hallaba exiliado. Cuando Duarte se enteró, por ejemplo, de que el país estaba ocupado por los españoles, retornó al país a ponerse a disposición de las fuerzas militares. Pero en ese momento los grupos militares sintieron celo y no le dieron participación a Duarte en lo que sería la expulsión de los españoles del territorio nacional. Es decir, que Duarte entonces se sintió frustrado. Primero porque no pudo haber realizado todo su ideario cuando concibió la República. Y segundo, porque cuando retornó entonces tampoco pudo integrarse a la lucha revolucionaria. Cuando se integró, por ejemplo, cuando trató de integrarse a la guerra restauradora, Francisco Ulises Payat lo mandó a una misión al exterior. Ya a partir de ese momento Duarte quedó desvinculado del país, se sintió frustrado, no retornó jamás. Y algo significativo, Duarte murió en la extrema pobreza. Es decir, a pesar de formar parte de uno de los grupos económicos más importantes de la colonia, murió en la pobreza. Y su vida ni su ideario han sido puestos en práctica. Es decir, que Duarte fue, si ustedes quieren, olvidado o odiado por un grupo en la vida, y también en la muerte tampoco se han resaltado grandemente los valores de Juan Pablo Duarte. Fíjense, hay algo paradójico también, y que fue durante la dictadura de Ulises Seró que a Duarte se le proclamó como padre de la patria. Pero la idea no era proclamar a Duarte, sino proclamar a Francisco Rosario Sánchez como padre de la patria. Ese es un hecho que casi no se conoce, porque en ese momento un hijo de Sánchez era un importante funcionario del gobierno de Ulises Seró, y la idea era proclamar a Sánchez y no a Duarte. Pero hay que recalcar, en los minutos ya que nos quedan, que la persona que concibió la idea de que existiera una república independiente fue Juan Pablo Duarte. ¿Qué sería entonces de nosotros si a Duarte no cuaja esa idea, si Duarte no desarrolla esa idea? Hubiéramos estado, claro, todavía bajo el dominio haitiano, porque en ese momento, hay que decirlo, la República de Haití tenía mayor desarrollo económico, social, político y militar que la parte este de la isla. De manera que todos los dominicanos de todas las generaciones debemos venerar a Duarte con un acto tan sencillo como sería hasta colocar una bandera en el frente. Eso se ha perdido, pero antes eso era muy común en las casas. Por eso es un acto que debemos rescatarlo. Debemos divulgar las ideas de Duarte. Por ejemplo, Rosa Duarte, su hermana,
escribió una biografía interesantísima sobre Rosa Duarte, sobre su hermano. Y ese libro de Rosa Duarte debería divulgarse masivamente en todas las escuelas y conocerse más el ideario de Duarte. Además, debería haber una cátedra sobre Duarte. Duarte, que dio una demostración de honradez, lo mandaron a una misión al exterior con 1,000 pesos y devolvió el dinero que le sobró. ¿Quién en esa época, o sea, que es un ejemplo de honestidad también que dio Duarte? ¿Quién es capaz de eso? ¿O quién es capaz, por ejemplo, de vender su herencia para entregarla a la patria? ¿O quién es capaz que lo manden al exterior y a lo que le sobre y a devolverlo? Entonces, todos esos ejemplos deberían inculcarse a la juventud actual, y además se debería siempre en todas las escuelas que la gente aprenda quién fue Duarte, porque hay muchos jóvenes que no saben quién fue Duarte. Y por eso yo no me cansaré de divulgar el ideario duartiano y el aporte de Duarte a la nación, porque fue quien nos concibió, quien dijo que sí podíamos existir como una nación libre, soberana, que no estuviéramos sujetas a ningún otro Estado. Voy a concluir entonces con una frase de Duarte, y es la siguiente: vivir sin patria es vivir sin honor. Es una frase que lo compendia todo, que realmente hay que decirlo. La República Dominicana está en su evolución política y en su estructura política y en su accionar político muy alejada de lo que fueron los valores de Juan Pablo Duarte. Es decir, cada día estamos más lejos de Duarte y cada día nos distanciamos más de Duarte. Por eso Duarte fue una figura, o es una figura olvidada, es decir, que fue despreciada en la vida por los conservadores, que lo expulsaron del país, y olvidada por las generaciones futuras. Por ende, hay que insistir en la recuperación del ideario duartiano y considerar siempre que Duarte fue un ser superior desde el punto de vista moral, y fue un ser superior cuando comprendió que teníamos potencialidades para convertirnos en una nación independiente. Y por eso la memoria de Duarte, en la memoria nuestra, debe estar siempre presente la figura de Juan Pablo Duarte como el dominicano de mayor estatura en la historia dominicana. Pero tú tienes la fe y eso lo